Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. El alcalde de Renca, Claudio Castro, ha sido una de las voces más críticas de la mega reforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, particularmente por sus efectos sobre el financiamiento municipal y el sistema de contribuciones. Por eso queremos conversar en esta mañana con él sobre la respuesta al sistema frontal, el impacto de las reformas económicas en las comunas y un tema que han revelado en la comuna, el desafío de enfrentar la delincuencia juvenil desde una mirada más amplia que la exclusivamente penal. Así que le damos la bienvenida calurosa acá al alcalde. ¿Cómo se encuentra ¿Cómo le va, usted? Claudio? Muy bien, muchas gracias. ¿Preparado para este frente climático? ¿Cómo se prepara Renca para este aluvión que vamos a estar viviendo? Mira, nosotros más o menos, ¿no? Los municipios trabajamos con el despliegue en tiempos de emergencia, sabemos cómo funcionar frente a las lluvias. Esto de unos órdenes de magnitud que no nos había tocado enfrentar antes. Fíjense que en Santiago este año han llovido 23 milímetros de agua. Y podría ser que en los próximos días caigan más de 200. O sea, esto es multiplicar por 10 en una concentración muy corta de tiempo y con una ciudad que en términos gruesos no está preparada para esto. Porque acá va a hacer un poquito de viento y se corta la luz, ¿cierto? Se corta el agua. Por lo tanto, nosotros tenemos un despliegue territorial muy intensivo. Vamos a estar con varias cuadrillas en terreno. Hemos estado haciendo limpieza de sumideros. Pero en estricto rigor, todas esas son medidas más o menos parche. Lo que nosotros necesitamos es una inversión grande en infraestructura resiliente que nos permita reconstruir lo que está bajo tierra en la ciudad, ¿no? Claro. Eso es lo que colapsa. Nosotros podemos limpiar los sumideros de la agua lluvia, pero finalmente lo que recibe eso es lo que está colapsado. Claudio, le hago una pregunta. ¿Y usted ya, esto es como una profecía autocumplida, ustedes ya saben dónde se va a inundar y dónde va a haber problema? Nosotros en Renca tenemos 34 puntos con alto riesgo de anegamiento. Esto era hace algunos años atrás los puntos donde entraba agua a las casas. Hemos logrado ir haciendo intervenciones puntuales en cada uno de esos puntos para tratar de retardar eso, ¿no? Hacemos además un despliegue con entrega de sacos de arena, en fin, un montón de cosas. Pero sí, claro, nosotros sabemos más o menos dónde van a estar los puntos más complejos. Y en ese camino y en ese sentido, hay de alguna manera una expectativa altísima sobre lo que va a pasar. Creada un poco también por la administración cuando empieza a cuartelar y hay una tensión que a mí, ojo, a mí me parece positiva. A mí me parece que de los actos comunicacionales que ha hecho el gobierno está bien, ¿no? Le da tamaño. ¿Pero ustedes creen que va a suceder un escenario tan apocalíptico como se prevé? Mira, yo llevo 10 años como alcalde, a mí me han tocado escenarios apocalípticos que no fueron y otros que sí fueron. Entonces, los fenómenos climáticos van evolucionando con el tiempo. Hoy día lo que nosotros sabemos es que hay una alta probabilidad. Acá la cuestión es bien clara. Si caen 200 milímetros en 2 días, esto no resiste, ¿no? No resiste tampoco con 30. Entonces, por eso es que el escenario es así de dantesco como ha salido en los medios de comunicación, pero también efectivamente podría ser que en la medida que va evolucionando esto se hace más intenso en la cordillera y más relajado en el valle, ¿no? Eso nos ha pasado también. Por ahora estamos desplegados en terreno y lo vamos a estar durante toda la emergencia. ¿Y ahí cómo se ha hecho la conexión con la autoridad central, tanto con la gobernación regional, con la delegación presidencial, con el delegado Codina? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo ahí, alcalde? Bueno, nosotros hemos tenido, hoy día, ¿se acuerdan que antes estaba la ONEMI, ¿no? Hoy día Claro. es el SENAPRED, el Servicio Nacional de Prevención de Riesgo y Desastre. La palabra clave ahí es prevención. Eso tiene que ver con que hay hoy día una serie de espacios permanentes de articulación, los COGRIT que se llaman, ¿no? Que son estos consejos para la gestión de los riesgos de desastre. A través de todos esos canales tenemos un diálogo directo. Ahora, en estricto rigor, son pocas las instituciones que tienen capacidad efectiva para que si en Renca nosotros tenemos un punto que está colapsando, ¿cierto?, pueda llegar con efectividad, porque acá lo que tú necesitas en la práctica son máquinas y de eso no son muchas las instituciones que lo tienen. El Ministerio de las Públicas tiene, el Serviu tiene. Yo diría que esas probablemente son las dos instituciones más relevantes que pueden colaborar con los municipios, además de los mismos municipios. Nosotros en la ciudad tenemos una red de camiones hidrojet, camiones aljibe, cuadrilla, y muchas veces cuando hay situaciones más complejas en un municipio, al final la articulación tiene que ver con que desde otros municipios vayamos a colaborar en ese punto también. Alcalde, quisiéramos pasar a la discusión política porque usted ha sido uno de los alcaldes más críticos de la mega reforma y una de las cosas que usted ha repetido constantemente es que cuando se habla de bajar impuestos o modificar contribuciones, muchas veces la discusión queda a tope a tal punto de que los efectos terminan sintiéndolos los municipios. Porque uno escucha como ciudadano rebaja tributaria y parece una buena noticia inmediata, pero ¿dónde está el costo que según usted todavía no se está explicando? Mira,
esta es una reforma tributaria al final, ¿no? Al principio el gobierno rechazaba la idea de que esto era una reforma tributaria, se hablaba de la mega reforma, del proyecto de ley de reconstrucción, de hecho ese es el nombre. Hoy día sabemos con mucha claridad que acá hay una batería de propuestas que lo que hacen es disminuir la recaudación con el pretexto, ¿no? O la intención de aumentar la inversión, de incentivar el crecimiento. Sin embargo, lo que nosotros sabemos, porque estos son los datos, es que el Estado de Chile va a dejar de recaudar miles de millones de dólares, ¿no? Por estas distintas baterías de propuestas que está haciendo. Cuando el Estado deja de recaudar, tiene menos plata para gastar también. Y la pregunta que es evidente es, ¿qué es lo que vamos a dejar de gastar? El gobierno lo que ha dicho es que incentivando la inversión vamos a recuperar parte de esa inversión porque en la medida que la industria o la economía va creciendo, la recaudación también aumenta, pero yo diría que también con harta claridad hay un número bien transversal de expertos que han dicho que lo que el gobierno apuesta que va a pasar no es tan así, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros más o menos sabemos hoy día es que además de los recortes que hemos tenido este año, ¿no? Que ya lo vimos los municipios, recortes en salud, en programas sociales. ¿Qué significa en la práctica? ¿En qué está afectando este recorte? ¿A quién le afecta? ¿A los vecinos y todo lo demás? ¿A qué funcionarios municipales? ¿A qué sistemas de la municipalidad? Sí, a partir del momento en que me complemento la pregunta de Francisco, a partir del momento en que la mega reforma se aprueba, ¿qué efecto tiene sobre usted? Mira, acá se van sumando varios efectos, porque el gobierno entró sin mega reforma y lo primero que dijo fue, la economía viene mal, este año tenemos que recortar. Y empezaron a recortar. Eso significó en la práctica que los municipios funcionamos con convenios con el Estado en el nivel central. Entonces, el Ministerio de Salud nos pasa convenios con recursos para poder hacer distintas metas, ¿no? Hemos tenido recortes en ese tipo de convenios, no solamente en salud, en programas sociales. Hay un programa muy conocido que lo tenemos en Renca también, que se llama la Fundación de las Familias. Estos son operadores de telecentros en los lugares más pobres, ¿no? De la ciudad. También se recortó. En educación han habido recortes que afectan la implementación de especialmente la educación pública. Ahí tienes uno. Luego, el gobierno tomó la decisión de enfrentar las alzas de combustible retirando el MEPCO. Segundo impacto para nosotros, porque en este caso los municipios, tal como una familia en su casa, ¿no? Gastamos recursos en la benzina que ocupamos para los vehículos de seguridad, para los mismos camiones hidrojet, los aljibes, todos los que van a salir en la emergencia, eso nos sale más caro. Y ahí hay un segundo impacto que nos obliga a nosotros a recortar cosas que habíamos aprobado. Y tercero, ahora vienen los efectos de la mega reforma. Nosotros sabemos ya que esto va a tener impacto. Estamos iniciando la discusión del presupuesto 2027. Mi impresión es que ese presupuesto va a ser mucho más restrictivo que los recortes que nosotros hemos conocido ahora. Entonces, todo eso es una sumatoria de efectos que se van acumulando y que tienen impacto. Y por lo tanto, yo me considero un opositor al gobierno, ¿cierto? Me parece a mí que nosotros tenemos que sentarnos en la mesa cada vez que podamos encontrar cosas que es posible mejorar, pero en el efecto global, esta es una reforma que va a impactar negativamente a los chilenos. Alcalde, y frente a todo esto aparece el ministro Quirós y dice que van a existir mecanismos de compensación. ¿Usted le cree? Lo que pasa es que es imposible creer que el gobierno va a ser capaz de subsanar los ingresos que va a dejar de percibir. Eso no está en la discusión técnica como una posibilidad, ¿no? La discusión técnica hoy día está en cuánto podría llegar a reactivarse la economía. Y si se reactiva la economía más de lo que estaba esperado hasta ahora, podríamos aumentar ingresos por esa vía, pero eso es mediano y largo plazo. O sea, yo no veo un escenario posible donde no vengan recortes sociales. Y eso hace un rato dejó incluso de discutirse, porque también es natural que la discusión se va enfocando en otros temas. Fíjate que el ejemplo de las contribuciones es un buen ejemplo. En el contexto de esta mega reforma, el gobierno dice además una propuesta que le hacía el candidato Kast en campaña y que todo Chile Vamos, con Evelyn Matei, decían que era una locura, que es reducir o avanzar en la extensión de las contribuciones para todas las personas mayores de 65 años. Esa propuesta en particular, existe además consenso absoluto que no tiene ninguna relación con incentivar el crecimiento o la inversión en la economía. O sea, no tiene nada que ver con eso. Esto es una propuesta de apoyo social a personas mayores de 65 años, muy cuestionable por lo demás, porque cuando tú tienes, o como Estado quieres hacer apoyos sociales, buscas hacerlo en las personas que más lo necesitan. Este es un apoyo social para las personas mayores de 65 años con viviendas de gran plusvalía que al mismo tiempo ganan más de 2 millones de pesos, que son los que hoy día podrían verse afectados por tener que pagar altas contribuciones. Estamos en horas claves para la mega reforma y todo parece indicar de que va a ser aprobada. A partir del momento en que es aprobada, ¿en cuánto tiempo se van a sentir los efectos de este proyecto?
Yo creo que un efecto inmediato que nosotros vamos a sentir tiene que ver con el diseño del presupuesto 2027. Ahí hay una batalla, ¿no? Bien importante, porque además no van a estar todos los efectos de la reforma en ejercicio el 2027. Esta es una reforma que va a ir implementándose gradualmente, y el gobierno va a tener que entonces diseñar un presupuesto 2027 que va a ser más restrictivo porque va a tener menos ingresos. No sabemos muy bien cuánto. Yo creo que va a aprovechar también de recortar algunos programas que no le gusten mucho, ¿no? Y generar entonces condiciones de recorte que vamos a ver con más fuerza el próximo año. Ahí nosotros vamos a tener una discusión importante, que es importante además que nos preparemos para tenerla, porque va a impactar. Esto sí que va a impactar, ¿no? Desde el 1 de enero del próximo año vamos a tener programas que van a ser distintos a los que conocemos hoy día. Alcalde, mucho se ha hablado también, lo quiero llevar a otro tema, de estos jóvenes infractores y la responsabilidad penal juvenil. Se ha abierto este debate. Los alcaldes, bueno, son las autoridades que uno ve que están más cercanas a la gente, al territorio, y en las comunas del sector poniente también hay mucha Estigmatización. Eso quería Sí, decir, está bien. gracias, Jay. Eso. Somos un equipo. Sí, Con respecto a aquello, entonces, bueno, ¿usted qué mirada tiene? ¿Usted una mirada que tiene más cercana con la gente, con personas vulnerables, donde hay muchas deficiencias también en el sistema educacional, por ejemplo, para los mismos jóvenes? ¿Cómo usted ha visto también este debate? Mira, este es un debate que se activa a partir de la tragedia terrible, ¿no? Y dolorosa que se vivió en San Bernardo, donde un niño muere trágicamente a manos de otros niños. Y la respuesta de la opinión pública y lamentablemente también del sistema político. Yo puedo entender que la opinión pública, lo veo en Renca también, lo que dice es a esos cabros todo el peso de la ley, ¿no? Y ojalá todo lo posible que podamos hacer para que enfrenten su responsabilidad. Sin embargo, el sistema político institucional tiene una responsabilidad sobre esos niños, ¿no? A los niños que han llegado a cometer delitos por distintas circunstancias, el Estado de Chile los conoció antes como víctimas, ¿no? Porque todos esos niños salieron del sistema escolar. Fíjate que el 60% de los niños que han cometido un delito no terminaron ni siquiera la enseñanza básica. La mayoría de esos niños tienen algún familiar que pasó por algún proceso penal previamente, y eso aumenta en 2,5 veces la probabilidad de que ellos lleguen a delinquir también. Situaciones de pobreza, de desigualdad, en fin, son niños que fueron víctimas antes de ser victimarios. Y por lo tanto la respuesta del Estado, de las instituciones y del sistema político, ¿no? Quienes tenemos responsabilidad institucional, no puede ser poner la carga en esos niños y niñas, mucho menos sin evidencia, ¿no? Porque la primera respuesta después de ese delito trágico fue, desde lo que veía yo en las opiniones del Congreso, ¿no? Y también del gobierno, dos medidas que podrían suceder acá son bajar la edad de responsabilidad penal adolescente. Chile ya está muy bajo, son 14 años. ¿Y en O sea, dónde cree que está fallando primero? ¿En la escuela, en la familia, en la capacidad del Estado para proyectar estas trayectorias? lamentablemente en todas esas juntas. Fíjate, Claro. acá hay un dato bien demoledor. El año 2024, el último año del que tenemos datos, entraron más niños al sistema de protección especializada, ¿no? Este es el post-Sename. O sea, Ujú. el Estado protege a los niños a través de un sistema que además sabemos que no funciona muy bien, el sistema de protección especializada, y entraron más niños que los que nacieron este año. Por día, 429 niños entraban al sistema de protección especializada y 371 nacían. O sea, ahí llegamos, a propósito de la mega reforma, ¿no? Que busca Ujú. generar condiciones para el desarrollo finalmente. Bueno, acá hay un punto ciego de ese desarrollo. No hay desarrollo posible si nosotros seguimos fallando en la posibilidad de proteger a los niños y niñas en la medida que van creciendo. Que haya niños infractores de ley es una más, ¿no? De las muestras de la falla que tenemos en ese fenómeno. Y efectivamente ahí las cuestiones que más impactan son educación. O sea, niños que salen del sistema. ¿Qué estamos haciendo ahí, ¿no? Niños que tienen familiares que han delinquido, niños que viven en pobreza. Niños que han sido vulnerados en sus derechos. Acá nosotros tenemos situaciones de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica. Esas son cuestiones muy profundas, muy Ahora, tremendas, es y muy lo que nosotros loco. creemos es que el municipio tiene un rol privilegiado para poder enfrentar todo Es muy eso. loco en esta era de la crueldad explicarle eso a un civil que siente que, bueno, yo cumplo. Sí, claro. Mi hijo no son así. Si no son así, ¿por qué yo me tengo que exponer a hijos de otros que son de esa manera? Así es. Y ahí está el gran problema, porque entenderlo es complejo. Sin duda, y por eso yo te decía que puedo entender. Yo no llego ni a imaginarme lo que debe sentir una familia que perdió a su hijo a manos de otros niños, ¿no? Sin embargo, la responsabilidad que yo espero del sistema político, especialmente de quienes conducen el Estado, desde el Congreso, desde el sistema judicial, desde el gobierno, no puede ser poner la responsabilidad en esos niños y niñas, porque además
hacerlo, generar respuestas a propósito del proyecto de ley que están en la lógica del populismo penal, que sabemos que no tiene ningún impacto. Esto es parecido a lo que pasó hace algunos meses atrás. Nos escandalizamos todos por una pelea que hubo, ¿cierto? Bueno, no, y por un chico que entró a un colegio disparando. Y sale la respuesta, y hablamos durante varias semanas de los pórticos detectores de metales en los colegios. Y nos quedamos tranquilos con los pórticos de metales, seguimos teniendo situaciones de alta violencia en las escuelas, pero parece que la discusión ya pasó, pues, ¿no? Y dejamos de conversarlo. Acá pasa más o menos lo mismo, bajemos la edad, seamos más duros con los niños, en la práctica eso no tiene evidencia de que genera un impacto positivo en lo que queremos enfrentar. Claudio Castro, esta mañana alcalde de Renca, haciéndonos todo un repaso de todo lo que sucede con respecto a la comuna y a lo que es la mega reforma, por supuesto, con su punto de vista. Muchas gracias. Gracias Claudio. por la invitación. Chao, alcalde, gracias. Gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM